Pues nada, señoras y señores, buenas tardes. Vamos a ir empezando, todavía quedan algunos compañeros que vienen por ahí de camino, pero bueno, ya es la hora, así que mientras hacemos las presentaciones, pues va, ellos se pueden ir a acoplar. Vamos a empezar justo ahora, ¿vale? Pues nada, buenas tardes. Soy Zeki Vázquez y quiero ser un gran pirata. Quien haya pillado la referencia tiene ya una edad. Bienvenidos a esta charla, ¿vale? El mapa del tesoro, retos y soluciones tras un año y pico navegando en aguas de DevOps. Esta es una charla que, bueno, supongo habéis leído la descripción, por supuesto. Veréis, yo antes era desarrollador backend y hoy en día soy ingeniero DevOps. Y en realidad en esta charla lo que quería contar es un poco mi experiencia. Hace casi 2 años que hice ese cambio, pero llevaba persiguiéndolo mucho más tiempo. Y desde que pude hacer ese cambio en mi carrera, pues me he enfrentado a muchos retos. Algunos más sencillos, otros más complicados, sobre todo técnicos, pero también a nivel personal, pues bueno, me ha supuesto cambios en mi forma de pensar, en mi forma de trabajar y bueno, quería compartir todo eso con vosotros, así que vamos a hablar de piratas. Entonces, primero os hablo un poquito de quién soy yo, ¿vale? Para ponernos un poco en contexto, pues lo dicho, yo soy Ezequiel Vázquez, pero todo el mundo me conoce por Zeki, por favor, llamadme Zeki. Mi nick en todas las plataformas es RabbitLair. Ahí me podéis encontrar y bueno, oficialmente pues soy un Senior DevOps Engineer en Lulabot. Tengo el privilegio de trabajar en Lulabot y la verdad es que estoy muy contento por ello. 8 años llevo ya en Lulabot y la verdad es que, bueno, por otros 8 más y los que vengan. Como no solo somos técnicos, sino que somos personas, a mí siempre me gusta empezar las charlas bajando un poquito la tensión, la que tengo yo aquí en la boca del estómago, porque siempre me pongo nervioso, hablando un poquito de mí, porque esta parte me la sé. Entonces, pues, para que conozcáis un poco más a la persona que hay detrás de ese personaje, os cuento muy rápidamente. Yo soy un gran aficionado al rock and roll, tengo un grupito de rock que hacemos versiones, que es Death Proof. El logo es muy heavy, pero en realidad son canciones de rock, no es tan heavy metal. Soy un gran aficionado al café, yo solo tomo uno al día, pero suele ser un expreso bien hecho. Antes bebía mucho café, pero ya hoy en día bebo mucho menos. Hago CrossFit. Ya sabéis que los veganos, los crossfiteros y los ciclistas siempre lo cuentan, así que yo como crossfitero lo tengo que contar. Hago CrossFit y vivo en casa con 2 mascotas, que son mis 2 conejitas, que son Croqueta, la que parece una croqueta, y Snowy, que es nevada en inglés, pues la negrita. Sí, la ironía es maravillosa. Soy de Cádiz, bueno, de Jerez de la Frontera, pero soy un enamorado de las playas de Cádiz. Aquí os comparto una fotito de Zara de los Atunes, el paraíso en la tierra. Si tenéis oportunidad tenéis que ir. Y también soy motero. Esa no es mi Harley, pero mi Harley es muy parecida a esa. Y de hecho no he venido a la CAN este año en Harley porque, bueno, por razones. Pero quería venir en moto. Total, esta es la persona, este soy yo, ¿vale? Pero no venimos aquí a hablar de mí, por favor. Vamos a hablar realmente de lo que es mi experiencia en este último añito y pico, añito y 8 meses creo que son. Y básicamente esto es lo que es el guión de la sesión, ¿vale? Primero os voy a poner un poco en contexto y os voy a hablar de lo que es Tugboat. Es decir, yo os he dicho que trabajo en Lulabot. Lulabot, como conocéis la mayoría, supongo, es una agencia que se dedica principalmente a Drupal, pero tenemos un departamento, que es el departamento de Tugboat, que ofrece un producto, ¿vale? Y en ese departamento trabajo yo, en ese producto, así que os quiero poner en contexto. A ver, no vengo a venderos la moto, no vengo a venderos el producto, pero, a ver, trabajo ahí y la mayoría de referencias técnicas vienen de ahí, así que tengo que poneros en contexto. Por cierto, si alguien quiere saber algo más, he traído algunos flyers, por si queréis echarle un vistacito. Después, sobre todo, el punto principal es el océano de aventuras. Aquí os voy a contar la mayoría de retos técnicos a los que me he enfrentado en este año y 8 meses. En algunos voy a entrar bastante en detalle, en otros no tanto, pero por favor, si os quedáis con alguna duda, no dudéis en preguntarme después al final, ¿vale? Intentamos que saquéis lo máximo posible de esta parte. Yo os digo que mi idea es simplemente compartiros, hilando un poco con esa historia de piratas, todo lo que yo he ido aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo después de este tiempo y lo que me queda. Y ya por último, pues voy a contar un poquito mi experiencia personal para acabar la sesión, ¿vale? Cómo me he sentido yo y cómo me he ido enfrentando a situaciones en las que he dicho, yo no estoy preparado. Al final resulta que sí, os hago un poco de spoiler, pero bueno, os lo voy a compartir, ¿vale? Así que empezamos, ¿no? Esta historia comienza con esa botella flotando en el mar, la cogemos, la abrimos con el corcho y tenemos un mapa del tesoro. Ese mensaje de la botella. Os voy a poner en contexto, ¿no? Como todas las historias que inician. ¿Qué es Tugboat? Pues mira, Tugboat es una plataforma que sirve para crear entornos efímeros a partir de ramas,
pull requests o etiquetas de un repositorio. Es decir, todos trabajamos con GitLab, Bitbucket o GitHub y cuando creamos un pull request, pues tenemos una serie de cambios que queremos mergear en la rama principal. Entonces, Tagbot te proporciona la opción de, una vez que haces la integración con la herramienta, cada vez que creas un pull request, pues automáticamente tienes un entorno temporal con esos cambios desplegados para que el equipo de QA pueda simplemente interactuar con esos cambios, validar que están bien. Se puede incluso tirar lo que es las herramientas de automatización de test automáticos, se pueden tirar con Tagbot. Y, por ejemplo, queremos hacer una demo, pues puedes crear a partir de una rama un entorno efímero, lo bloqueas, que es una de las funciones que tiene Tagbot, de forma que ese entorno ya no se modifica y lo puedes utilizar. Le haces la demo al gran jefe, a la gran jefa, y ya después pues lo eliminas, borrar el entorno y listo. Entonces, pues es una herramienta que viene muy bien, ¿no? para integrar un equipo de desarrollo. Se creó en 2012 internamente, era un puñado de script bash, esa es la realidad, en 2012, y después se fue puliendo poquito a poco hasta que en 2018 ya empezó a ser lo que es hoy en día, que es una aplicación escrita en Node.js de microservicios, ¿vale? La infraestructura, después hablamos un poquito de ella, pero es una infraestructura de microservicios y ya os digo, desde 2018 está disponible para todo el mundo. Hoy en día está integrado con Drupal.org, es decir, cada vez que vamos a hacer una contribución a Drupal, hoy en día tenemos que crear un merge request hacia el servidor de GitLab. Bueno, pues Tagbot está como opción si queréis hacer una previsualización o una preview de esos cambios que vosotros habéis incluido para hacer la contribución. Y por último, incluso ya que hoy en día también está siendo muy nombrado Starshot o Drupal CMS, nosotros colaboramos con la asociación de Drupal para que Drupal CMS esté disponible para probar. Es decir, si entráis en trydrupalcms.tagbotqa.com, tenéis ahí para directamente darle a un botón, tenéis un entorno para vosotros y podéis probar Drupal CMS ya totalmente listo para interactuar. Por cierto, Tagbot en español es como una especie de barco de arrastre. Sería básicamente eso, es un barco que se utiliza para arrastrar a, por ejemplo, un portacontenedores, ¿no? Ya que utilizamos Docker, el tema del portacontenedores es muy apropiado. Y de ahí el nombre. Pero, bueno, os cuento un poquito también, lo dicho, tenemos integración con GitHub, GitLab y Bitbucket, también se puede utilizar con repositorios Git que no necesariamente estén en estas plataformas. Tenemos lo que son las previews de base. ¿Qué significa la preview de base? Imaginaos que vosotros trabajáis sobre una rama que es Develop, ¿no? La rama de desarrollo, y después todos los pull requests que creáis van contra esa rama de desarrollo. Pues Tagbot te da la opción de crear una preview, que es como llamamos, ¿no?, a estos entornos efímeros, a partir de esa rama de desarrollo que tarda en completarse lo que tenga que tardar, pero después los pull requests que se crean parten de esta preview base, que no dejan de ser una serie de contenedores Docker. Entonces, cuando creamos un pull request y se crea el entorno efímero, lo que se coge son las imágenes de esta base preview, se instancian en contenedores y se añaden únicamente los cambios desde el repositorio. Es decir, se hace el git pull, se aplican los comandos que vosotros queráis y ya tienes en cuestión de un par de minutos tu entorno efímero para el pull request. Funciona bastante bien, la verdad. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos integración con Google Lighthouse, que es una especie de informes de accesibilidad. Tenemos test de diferencia visual, que no deja de ser, se le echa una foto a la base preview, a la URL que queramos, y se le echa una foto a la misma URL, pero en el entorno del pull request. Y después se comparan. Y, digamos, si no hay un cierto porcentaje de coincidencia, pues, por ejemplo, no carga el CSS y los tipos de letras varían, ¿no? Pues a lo mejor hay una diferencia de un 10%, pues se puede configurar para que falle el check en el GitHub, por ejemplo, ¿no? Y nos prevenga de ello. Lo que me comentaba antes, ¿no? Tenemos las locked previews, que es simplemente cuando tú no quieres que esa preview se cambie. Y también están los planes premium, o sea, que sepáis que hay un plan gratuito, que te puedes simplemente crear la cuenta, tiene ciertas limitaciones, pero si tenéis mucho interés, pues se puede contratar lo que es tener todas tus previews en un único servidor. De verdad que ya paro con esto un poco. Os quería contar por qué hay ahí una cabra en una bañera, ¿vale? Y es que esto es un chiste un poco en inglés, pero si os dais cuenta es Tugboat, como os decía, que es el barco que arrastra esos contenedores. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si escribes muy rápido es posible que escribas Tuggoat, T-V-G-O-A-T, que literalmente significa bañera cabra. Y de ahí el chiste. De hecho, también la llevo en la camiseta. Y os comento un poco la anécdota, es que esto es una foto que se hizo a posta, porque uno de los compañeros tiene una granja que tiene cabras y se encontraron en una bañera y dijeron, esta es la ocasión perfecta.
Y ahí tenemos a la mascota de Tugboat. Bueno, rápidamente, esto es básicamente como pinta lo que es la interfaz de Tugboat. Aquí tenéis lo que sería un proyecto, referencia al repositorio. Estos serían cada una de las previews. Algunas de ellas están creadas desde alguna base preview. Cuando vosotros clicáis en preview, pues se abre otra ventana con el entorno efímero, simplemente. ¿Que queréis eliminar lo que sea? Pues le dais acciones borrar o acciones reconstruir o lo que fuera. Y aquí, por ejemplo, pues podéis ver cómo se ve lo que es las puntuaciones del Google Lighthouse, cómo está el tema de la accesibilidad en esta URL concreta. Y aquí tenéis la interfaz de cómo sería la diferencia visual. En este caso, pues mal hecho por mi parte, no hay ninguna diferencia, pero si hubiera alguna diferencia se marcaría en amarillo. Si hacéis clic en cada uno de ellos, pues podríais ver el antes, el después y el superpuesto. ¿Vale? Ahora ya vamos a entrar en lo que es un poco la harina, ¿no? de esto. Esto ya es más la parte orientada a lo que viene después. Entonces, la infraestructura de Tugboat, ¿cómo funciona? Ahora mismo tenemos 52 servidores, ¿vale? Son 3 entornos. Tenemos test, tenemos stage y tenemos producción. Cada uno de esos entornos es un clúster de Docker Swarm. Ya os adelanto, ¿por qué no utilizamos Kubernetes? Porque esto se creó, como os he contado antes, en 2012, 2018, por lo tanto, en aquel momento Kubernetes no era una opción. Tenemos un ticket, o un epic, mejor dicho, para pasarlo a Kubernetes, pero, claro, podéis esperar sentado. Es que somos un equipo de 3 personas, como os voy a comentar ahora, entonces está un poco más limitado. Pero bueno, cada uno de los entornos es un cluster de Docker Swarm, donde tenemos 3 managers y el resto son workers. Los managers son donde se corren casi todos los microservicios y los workers son donde las previews están ejecutándose. Los contenedores de las previews están en los workers. Eso a grandes rasgos, ¿vale? Cada preview se compone de uno o varios servicios y cada servicio no deja de ser, como os comentaba, también un contenedor de Docker. Tenemos también una API y una Command Line Interface, que es una herramienta de consola, que lo que hace son llamadas a la API, ¿vale? Internamente utilizamos Jenkins y GitHub Actions para hacer toda la ejecución de integración continua, ¿vale? Y además proporcionamos una serie de imágenes customizadas de Docker, que nosotros al mismo hosteamos en Docker Hub, porque, por ejemplo, para PHP, pues cada una de las imágenes de PHP nosotros nos las bajamos, le añadimos una capa a esa imagen en la cual le metemos las customizaciones de Tugboat, la empaquetamos y la ponemos disponible. Por ejemplo, para inyectarle las variables de sesión, ¿no? Para eso lo utilizamos, entre otras cosas. Entonces, es otra parte de la infraestructura que hay que manejar. Y como os decía, somos 3 personas en el equipo. Yo soy el último que ha llegado y ya te digo que yo soy el encargado de los servidores, el DevOps. Otro de los compañeros es el desarrollador. A ver, todos hacemos de todo, ¿no? Pero cada uno tiene un poco su rol más determinado, y el tercero, que es James, que es el que más tiempo lleva, James Sansbury, pues él se encarga de ventas, se encarga de gestión de clientes, se encarga de la parte económica, se encarga de todo. Es el capitán, como le decimos. Así que, bueno, eso es Tugboat, ¿vale? Quería compartiros un poco para poneros en contexto. Y vamos ahora ya con lo que es la parte que he aprendido yo en este último año y medio, ¿vale? Ya sabéis un poco en qué he estado trabajando, qué es mi día a día. Y ahora voy a contaros simplemente, pues a lo largo de este año y medio, a este año y pico, qué es lo que me he encontrado, qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos solucionado. Para empezar, tuvimos que hacer un montón de mejoras a la base de datos. La base de datos que utiliza Tugboat es un MongoDB. Y cuando yo entré, resulta que lo que había era un servicio de MongoDB que se estaba ejecutando en los 3 managers, pero solo había una instancia. ¿Por qué? Porque bueno, simplemente estaba hecho así. Y claro, ¿cuál es el problema? Que si se te va el manager, por lo que fuera, ¿no? En el proveedor de servicios donde tenemos hosteados los servidores, si se te va el manager que tiene la base de datos, se te va la aplicación entera. Y quisimos ampliar esto a que se ejecutara el MongoDB en los 3 servidores de manager como un replica set, es decir, que tuviéramos 3 copias de la base de datos completa en todo momento y así pues tendríamos alta disponibilidad. Y esto dio un montón de guerra, pero bueno, el caso es que lo hicimos un montón de cambios a la vez. Además de esto, añadimos lo que es la autenticación a nivel de servidor de base de datos. ¿Por qué? Porque la imagen de MongoDB, al principio tú la echas a correr y te viene sin autenticación. Que no pasa nada porque realmente si nos entran ya a los servidores hasta el punto de poder hacer un Mongo Shell, el problema no es que accedan a la base de datos, el problema es que han accedido a los servidores. Pero bueno, tuvimos que añadir esa capa de autenticación muy chula porque los secretos, digamos, lo que es la contraseña, lo que son las credenciales y tal,
hoy en día las estamos guardando en OnePassword y utilizamos la integración de OnePassword en Puppet con Hiera para inyectarlo todo. Entonces está muy bien. Si queremos rotar cualquier secreto, simplemente lo cambiamos en OnePassword, ejecutamos el agente de Puppet y se aplica todo. La verdad es que funciona muy bien. ¿Qué más cositas había? Mira, en todos los servidores comparten un servidor, todos los servidores comparten un volumen de GlusterFS, que es donde está el código fuente de Tugboat y todos lo montan y bueno, pues de ahí ya después se cargan los microservicios. ¿Qué problema había? Que para que la base de datos estuviera accesible en cualquiera de los 3 managers, cuando solo era un servidor, en lugar de 3 en un replica set, pues los archivos de la base de datos tenían que estar en el Gluster para que siempre estuviera la misma copia disponible para los 3 managers. En el momento que pasamos ya por fin a tener 3 miembros del replica set, ya no podemos tener esa copia de la base de datos, esos ficheros compartidos, sino que cada uno de los servidores tiene que tener su propia copia. Igualmente, si se cae uno de los servidores, pues están los otros 2. ¿Qué es lo que hicimos? Aprovechando esa tesitura, sacamos los archivos del MongoDB y los metimos en un LVM, un Logical Volume Manager, en cada uno de los servidores. ¿Eso qué es lo que nos permite? Por un lado, pues, tener un incremento de rendimiento muy grande. ¿Por qué? Porque ya no había que acceder para escribir, sobre todo, las operaciones de escritura son muy pesadas, especialmente si las haces en un Gluster, porque el Gluster después lo tiene que replicar en cada uno de los bricks. En este caso solo eran 3 bricks, los bricks son como los servidores principales. Entonces, cada operación de escritura había que hacerla 3 veces, una en el servidor en el que escribes y después las réplicas. Una vez que hemos sacado esto, es verdad que el replica set tiene que igualmente gestionar los 3 servidores, pero el servidor primario es el que escribe y después, de forma asíncrona, se distribuyen esos cambios a los miembros secundarios del replica set, con lo cual ganamos un montón de rendimiento. ¿Qué otra ventaja nos proporcionó? Que pudimos hacer las copias de seguridad en una instancia aparte. ¿Qué significa esto? Cuando el MongoDB era un único servidor o una única instancia en uno de los managers, lo que se hacía era simplemente hacer un MongoDump, que ni siquiera es la estrategia recomendada para hacer una copia de seguridad cuando la base de datos es grande. Nuestra base de datos son 50 gigas, más o menos, lo cual es bastante salvaje, por cierto. Pero bueno, es lo que es. Y claro, cada vez que saltaba el script de copia de seguridad, la aplicación se resentía bastante. ¿Qué es lo que hemos conseguido con el LVM? Que cuando toca hacer una copia de seguridad, hacemos un snapshot del LVM y ese snapshot lo cargamos, lo montamos como una partición y lanzamos un contenedor de MongoDB que no está en el replica set, sino que está aparte. Y a partir de ese contenedor en el replica set que está cargando el snapshot que hemos hecho, es de donde hacemos el MongoDump. Y entonces el rendimiento no se ve afectado. Y lo conseguimos. Y por último, el LVM te permite también, cuando lo montamos, la partición que se monta la ciframos con LUKS. De forma que ahora lo que conseguimos es que en reposo, lo que se llama cifrado en reposo, es decir, cuando la base de datos está apagada, si tú intentas acceder a los ficheros de la base de datos desde el bash, por así decirlo, desde el comando, esos ficheros están cifrados. Entonces, pues bueno, son un montón de cosas. Concretamente eso nos lo han pedido un montón de veces en los cuestionarios de seguridad, cuando viene un cliente a decir, oye, me interesa estar con vosotros, pero ¿me podéis rellenar este cuestionario de seguridad? Y lo pedían tanto que dijimos, mira, vamos a hacer esto, porque es que si no, se nos han caído un par de clientes iban a caérsenos precisamente a razón de esto. Y bueno, pues ahí lo pusimos. Y ahora os voy a contar una historia, que esta es una historia interesante de... Esto yo, gracias. Resulta que cuando hacemos el cambio a replica set nos encontramos que la CPU estaba al 100% siempre en el servidor primario del MongoDB, siempre. Y era como, chiquillo, ¿cómo vamos a estar al 100% si apenas hay clientes? Por ejemplo, nuestro grueso de clientes, de usuarios, son de Estados Unidos. Y yo, bueno, pues estoy aquí en España, trabajo en Cádiz, allí en Jerez, y claro, yo decía, si son las 9 de la mañana en España, ¿cómo tenemos la CPU a 100% de forma casi constante? Y claro, eso inicié una investigación y resulta que era por causa del MongoDB. ¿Qué es lo que pasaba? Que no teníamos todas las tablas o las colecciones, mejor dicho, las colecciones de la base de datos no estaban todas indexadas. Total, que aprendí, porque yo no sabía hacer esto, aprendí cómo encontrar esas queries lentas en un motor de base de datos de MongoDB y cómo arreglarlas. Y, por ejemplo, lo único que hay que hacer es activar el profiling el profiler de MongoDB, te vas al primario, al servidor primario, y le pones dbset profiling level 1, que 1 es para activarlo, y 3000 en este caso es, le estamos diciendo que todas las queries
que tarden más de 3000 milisegundos, más de 3 segundos, nos las apunte. Y después lo único que tenemos que hacer es un find. Entonces decimos, oye, mira, pues en la tabla, la colección system, en la parte de profile, encuéntrame todo lo que hayas grabado y te va a soltar un montón de referencias que tienen, a ver, son mucho más largos los documentos JSON, pero tienen este aspecto con lo que nos quedamos. ¿Qué es lo que tiene que ser importante? Mira, los milis son los milisegundos que está tardando. Por ejemplo, esta query estaba tardando 14 segundos, lo cual es una barbaridad. Y este plan summary call scan, esa es la clave. Eso es lo que queremos identificar cuando queremos añadir índices a la base de datos de MongoDB, porque esto significa collection scan. Esto significa que esa query, esa consulta, está escaneando la colección completa de toda la información. Es decir, está haciendo un repaso completo de todos los objetos que están guardados ahí. Nos está utilizando índices. Y además nos está cantando el command filter, nos está diciendo, oye, está haciendo la búsqueda por project ID. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Añadir un índice a project ID. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Que esta query pues a lo mejor tarda 600 milisegundos, 0,6 segundos. Esto hubo que hacer unas pocas de ellas. Y ahora os voy a contar la historia del Kraken, que ha sido cuando más miedo he pasado desde que trabajo como DevOps. Y fue precisamente cuando estaba yo haciendo el paso a producción de los cambios que implicaban pasar de una única base de datos, un único servidor de base de datos en uno de los managers, a 3. Bueno, pues allá que va Zeki, ya lo teníamos todo probado en Stage. Stage lo tenemos, normalmente eso suele decir que staging siempre es una copia de producción, pero en realidad nunca lo es. Yo me he encargado de que lo sea. Y fue a partir de esto. Porque, claro, en staging todo funcionaba muy bien. Y en producción, pues teóricamente tendrían que ser los mismos pasos. Total, que yo procedo y tiro tagboat. Todo esto se hizo un sábado, por cierto, porque, claro, esto implicaba un downtime interesante. Y así en resumen, básicamente, seguí todos los pasos que yo mismo había elaborado y en el momento en el que ejecuté uno de los pasos para borrar ya, o sea, digamos que lo primero que tenía que hacer era la misma base de datos, parar el contenedor, cambiarle algunos parámetros para iniciar el MongoDB, el servidor de MongoDB como réplica set de un único servidor y después añadirle los otros dos servidores, esperar a que se hiciera una copia, es decir, que se replicara todo y después ya tirarlo de nuevo y hacer un par de cambios en la configuración para levantarlo. Ya tendría el réplica set montado. Bueno, pues en un momento dado ya decía yo, bueno, ya el réplica set está montado. ¿Vale? Ya está esto perfecto. Voy a borrar la configuración que tengo que hacer el borrado de configuración y el cambio. Procedo a hacer eso, lo arranco y no funciona. Vaya. Bueno, eso será que se ha quedado atascado. Paro, reviso, lo he hecho bien, no me he equivocado, vuelvo a levantar, no funciona. Ups. Bueno, la réplica ya se había acabado. Voy al servidor 3, no se había acabado. Bueno. Voy al servidor 2, no se había acabado. Bueno, voy al servidor 1, voy a hacer el revert y voy a intentar levantarlo como un único servidor. No funciona. Ups, sábado. Todo el mundo de sábado y yo allí sudando la gota gorda. Claro, en ese momento me van a echar a la calle, me van a denunciar, vamos a perder pasta. Bueno, el Kraken, ¿no? Que os cuento. Suerte que teníamos, bueno, después de yo entrar en pánico y empezar a gritar como los teleñecos con los brazos por arriba, casi literalmente, me acordé, oye, que tenemos copias de seguridad que se hacen a diario, ¿vale? Normalmente los administradores de sistemas se suele decir, ¿no? Oye, las copias de seguridad no son copias de seguridad hasta que no las pruebas. Yo os garantizo que las copias de seguridad nuestras funcionan, porque las probamos ese día. Es cierto que cuando las fui a restaurar se tomó un poco más de tiempo, porque cuando ejecuté el Mongo Restore, que es el comando que se utiliza para restaurar la base de datos, lo ejecuté desde un contenedor Docker de Mongo y no funcionaba, porque estaba olvidando montar un volumen y, bueno, pues no quiso. Y ya cuando me di cuenta, le puse el flag y ya sí restauró, ya pude hacer la copia de seguridad, o sea, la copia de seguridad no, la réplica en los 3 servidores, todo funcionó perfectamente. Moraleja, nunca hagáis operaciones de este tipo solos, por favor, siempre acompañados, ¿vale? Igual que cuando hacemos código, siempre hay una peer review y hay un compañero que te da una colleja aquí, yo, ¿qué hace con esto? Pues cuando vayáis a hacer esto, compartir pantalla y hacerlo siempre a la vez, siempre tener el OK de las dos partes, por favor. Y las copias de seguridad siempre, el backup, el script de backup siempre tiene que ser create backup, o sea, create backup, crear la copia y seguidamente verify backup, siempre.
Eso es algo que también he aprendido con esto y funciona. Es tan sencillo como hacer en un Docker lo que es restaurar esa copia de seguridad y hacer una query. Mientras esa query funciona, básicamente llega a significar que la copia está bien hecha. Y hasta aquí la historia del Kraken. Al final gané yo. Bueno, cambiamos un poco de tema, ¿vale? Ya vale de base de datos. Otra cosa que también me he tenido que enfrentar ha sido el cambio de driver de almacenamiento de Docker. A ver, Docker sabéis que funciona con contenedores y que tiene que interactuar con el disco duro, porque claro, cada contenedor no deja de ser una serie de capas en las cuales se guardan ficheros. Pues bien, normalmente o antiguamente Tagbot utilizaba una cosa que se llama Device Mapper, que te permite eso, interactuar con el disco duro de forma que cada contenedor tiene su directorio y en ese directorio está hecho con el chroot y tiene una serie de cosas. Pero Device Mapper se hizo obsoleto hace bastante tiempo y en Docker 25, ya vamos por el 27.3, en Docker 25 se eliminó Device Mapper, por lo tanto nosotros no podíamos seguir actualizando Docker hasta que no nos pasáramos a otro driver de almacenamiento. En resumen, lo que nosotros necesitábamos es un driver que te permitiera hacer copy on write a nivel de bloque. Os explico, ¿qué es copy on write? Y para eso tengo aquí esto. Pues esto es una estructura de un contenedor Docker que va por capas. Entonces, en la capa de abajo, la capa inicial, pues tenemos una serie de ficheros, después le montamos otra capa. No sé si alguna vez habéis interactuado con un Dockerfile, que lo que vas haciendo es, si no me equivoco, run, ¿no? Esos son los distintos comandos que vas haciendo. Pues cada uno de esos comandos run, lo que hacen es crear una capa encima de la anterior. Y si algún fichero se modifica, pues el fichero aparecerá, aquí en este caso pues no aplica, ¿no? Pero imaginaros que tenemos aquí file A y B y esto tuviera B y C, pues este fichero B, que no está en esta imagen, pisaría al de abajo. Si tenemos copy on write a nivel de fichero, que es lo habitual, lo que se hace es que el fichero B entero, si tú modificas un carácter, se copia el fichero B entero y se modifica ese carácter. Pero claro, ya tienes el fichero B duplicado, porque lo tienes en la capa de abajo y en la capa de arriba. El copy on write a nivel de bloque lo que hace es que solamente el bloque a nivel de sistema de ficheros que se modifica, solo eso es lo que se duplica. Por lo tanto, te permite ahorrar un montón en lo que es el disco. Por eso, entonces, las únicas opciones que teníamos para sustituir Device Mapper eran Btrfs y ZFS. Al final fuimos con ZFS. ¿Qué es lo que pasa? Que tuvimos la mala potra, la mala suerte de que estábamos utilizando Debian 10 con el kernel 4.19 y decidimos utilizar OpenZFS 2.2, que era en ese momento la rama más actual. Hoy en día es la 2.3. ¿Y qué es lo que pasa? Que había una vez que hicimos el cambio, todo funcionaba bien. De nuevo, en Stage me harté de hacer un montón de pruebas, funcionaba todo muy bien, pero cuando pasamos a producción y ya estaba ZFS funcionando en producción, nos dimos cuenta de que había en los logs un montón de archivos de que cada vez que se intentaba hacer un montón de errores de ZFS que nos decía dataset is busy, o sea, el dataset está ocupado. ¿Qué es un dataset? O sea, en ZFS cada uno de los subsistemas de ficheros es un dataset. Perdonadme si no es completamente correcto, pero para que nos entendamos. Cada capa de Docker es un dataset de ZFS. Entonces, cuando estaba intentando escribir una capa encima de otra, había algún tipo de incompatibilidad que nos decía, oye, que no puedo escribir, y se cortaba. Por lo tanto, había un montón de usuarios, y de hecho creo que algunos de vosotros que estáis aquí lo habéis sufrido, lo siento desde allá, una época en la cual fallaba bastante y había que reconstruir la preview, lo cual era un fastidio. Bueno, al final la solución fue actualizar a Debian 12 y a utilizar el kernel 6, que os lo cuento en la de después, ¿vale? Lo que sí quiero mencionar es un par de optimizaciones que hemos aplicado a ZFS y que, bueno, para empezar, ZFS permite comprimir lo que es a nivel de sistema de ficheros. Eso es un pelotazo. Y además utilizamos el algoritmo LZ4, si no recuerdo, o L4Z, no recuerdo. Y ayuda un montón a ahorrar espacio en el disco, junto con el deduplication. El dedup es una característica de ZFS que lo que hace es, imaginaros, todo el disco duro de ZFS, todo el sistema de ficheros son bloques. Bien, pues si resulta que tú tienes un bloque que vas a escribir, ZFS le calcula un hash y mira en la tabla de hashes de todo el sistema de ficheros. Y si hay otro bloque igual, lo que hace es un enlace, un hard link, es decir, lo enlaza. Con lo cual no escribe dos veces el mismo bloque. Cuando tienes un montón de contenedores Docker que utilizan PHP 8.4 o PHP 8.3 o MySQL, la que fuera, son muchos contenedores que tienen las mismas capas de Docker y, por lo tanto, a nivel de sistema de ficheros nos viene genial tener la deduplicación activa. La pega, que consume un montón de memoria, muchísima,
pero merece la pena. Lo único que tenemos que tener también cuidado es que nunca se supere el umbral del 10% de la memoria libre. Es decir, si llegamos a tener menos del 10% de la memoria disponible, es un problema. Que eso también os cuento a continuación cómo lo hemos reservado. Y bueno, y los atributos de fichero también, lo que hacemos con XATTR y ATime, lo que se hace es que los atributos del fichero no se escriben directamente, sino que se quedan en memoria y se comitean como una base de datos, digamos. Y bueno, simplemente mencionar que OpenZFS lo que hacemos es compilarlo desde código porque todavía no está disponible en los repositorios oficiales, habría que utilizar los backports y no estamos muy conformes con eso. Pero vamos, me sorprendió lo fácil que es crear un repositorio para hacer apt-get, lo que sea. Y yo pensaba que era magia negra y, sin embargo, en 2 tardes lo tenía hecho. De hecho, tengo pendiente escribir un artículo sobre eso. Vale, os comento también que en este año y pico hemos pasado a cambiar la infraestructura completa. ¿Por qué? Porque, oye, tenemos Debian 10, tenemos que pasar a Debian 12 porque Debian 10 se muere el 30 de junio de 2024. Vale, ¿qué sería lo sencillo? Pues nada, SSH, actualizar el servidor y listo, ¿verdad? Pues no. Optamos por recrear toda la infraestructura desde cero porque, claro, cuando se creó la infraestructura, estamos hablando de 2018, incluso antes. Y claro, para que los servidores se comunicaran entre sí de forma segura, había una VPN entre los propios servidores. Era un poco complicado de gestionar aquello, a veces fallaba, sobre todo cuando había problemas a nivel del proveedor de servicios, del hosting donde estábamos, pues daba problemilla. Así que decidimos pasar de la VPN a implementarlo con VLANs y la verdad es que funciona muy bien, mucho más rápido y diría que más seguro. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya pasamos a Debian 12, pues nos encontramos con el kernel 6.1 y el OpenZFS, la misma rama, la 2.2, vuela. O sea, ya no hay más errores de dataset is busy, va todo súper rápido y hasta tal punto conseguimos ahorrar el espacio en el disco que se pudo hacer en agosto. A todo el mundo se le dijo, oye, el plan que tú tienes tiene 200 gigas, pues te regalamos la mitad. Toma, ya no tienes 200, tienes 300. A todo el mundo. Entre la compresión, la deduplicación y el cambio de kernel, nos ha permitido hacer eso y todavía hay espacio para hacer un poquito más, que ya llegará. Entonces, la verdad es que es un proceso de aprendizaje muy bestia el que he tenido yo con esta tecnología. Sigo considerándome un novato total, pero por lo menos ahora escribir ZFS seguido de cualquier subcomando no me da miedo. Hablando de subcomandos ZFS, como os he dicho, estos son servidores nuevos que se crearon. Por lo tanto, Tugboat trabaja por detrás con Docker. ¿Qué es lo que sucede básicamente tras la cortina? Cuando nosotros creamos una preview, se crean los contenedores de cada uno de los servicios. Por ejemplo, PHP y MySQL, ¿no? Tenemos 2 servicios, pues se crean 2 contenedores, se ejecutan los comandos que vosotros en el YAML de configuración determináis y cuando esos contenedores ya tienen todos los comandos ejecutados, se hace un commit y se crea una imagen de cada uno de esos contenedores. Y esas imágenes son las que se utilizan para crear las previews. Es decir, cuando tú le das a activar la preview, se coge la imagen, se instancia y ya te damos acceso. Esos contenedores que se crean viven en su propia Docker Network y todo el mundo es feliz. ¿Qué es lo que pasa? Que, como os he dicho, teníamos que pasar las imágenes de los servidores Debian 10 a los servidores Debian 12. Pero, claro, ZFS es muy chulo, por cierto. Pero te da estos comandos que son ZFS send y ZFS receive, o sea, enviar y recibir. ¿Cuál es el problema de estos comandos? Que no lo podíamos utilizar a pesar de que iba a la velocidad de la luz, porque cuando Docker crea capas en los contenedores, en el caso de utilizar ZFS, cada capa, como os decía antes, es un snapshot, lo que se llama un snapshot en el ZFS. Entonces, claro, el Docker en el Debian 10 tiene la relación entre el snapshot y la capa a la que corresponde, pero el Debian 12 no, y no se le podía pasar esos metadatos. Entonces, nosotros le podíamos pasar la información de las capas al Debian 12, pero después me decía el Docker del Debian 12, ¿y qué hago con esto? Entonces, no nos funcionaba. ¿Cómo lo solucionamos? Con este pequeño script, que es un script de batalleo, pero básicamente lo que hacíamos era Docker save, guardábamos la imagen y la enviábamos por SSH al Debian 12 con un Docker load. Tardaba bastante, pero esto ya tardó menos que cuando pasamos de Device Mapper a ZFS. Tema de las automatizaciones. Esto es algo también bastante interesante. Voy a acelerar un poquito, ¿vale? Que no quiero tampoco robar mucho más tiempo. 2 cosas aquí a mencionar. Primero, cuando hacíamos los despliegues, lo que hacíamos era SSH a uno de los managers, que estaba el cluster.fs allí, y hacemos un git fetch de la etiqueta, hacemos un make para
actualizar todas las dependencias y después reiniciábamos Tagboat. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando tú le ejecutas el make, que por debajo lo que es el make es un yarn install para todas las dependencias, eso tardaba un montón por lo mismo que hablamos antes. ¿Por qué? Porque lo ejecutas en uno de los servidores de Gluster y después hay que replicarlo. Y el Gluster espera a que eso esté replicado antes de continuar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Nos creamos un script de GitHub Action en el cual hacíamos una precompilación de todo ese make, ese comando make, y el directorio node modules o node modules y otro par de directorios que se generaban, los comprimíamos y eso lo subíamos a una release de GitHub automáticamente. Simplemente le hacías el git tag y el git push y él solo te lo creaba. Y una vez que terminaba la GitHub Action ya se tiraba, o sea, se tiraba una petición al Jenkins nuestro en el cual se ejecutaba el script de deploy en stage, justo el mismo script que se utiliza para producción. Y así ya podíamos comprobar que todo funcionaba bien. Y eso nos ahorró un montón de dolores de cabeza. Por eso antes y el comando Graceful, nosotros tenemos una herramienta interna que es tbctl, es decir, Tagboat Control. Y eso sirve para reiniciar o recargar o refrescar, o sea, cada uno de esos comandos es diferente. Pero básicamente nos sirve para gestionar los microservicios de Tagboat. Y creamos este tbctl Graceful que en lugar de, os explico, cada microservicio de Tagboat es un Docker Service. ¿Eso qué significa? Que tú un Docker Service lo defines y le dices, oye, quiero que me ejecutes este comando en un contenedor de este tipo y quiero que me repliques en cada uno de los managers uno de ellos para tener tres tareas que le llaman o tres contenedores a la vez. Y si se cae uno, pues tengo los otros dos. O puedes tener algún servicio que solo se ejecute de forma única en un servidor. Entonces, cuando tú le haces un Docker Service RM o un Docker Service Start, lo que estás haciendo es que se crea el servicio y entonces se crean los tres contenedores a la vez. Pero si haces un stop y un start o un restart, lo que hace es que esos tres contenedores desaparecen y después vuelven. Y ahí tienes tu minuto y medio de downtime. Con el Graceful Command lo que hacemos es, lanzamos el comando en un manager y le decimos, oye, solo en este manager tira este contenedor, sin reiniciar el servicio. Tiramos el contenedor después de hacer el despliegue del código y ese contenedor, el Docker Service, lo va a levantar otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya los ficheros han cambiado, por lo tanto ese contenedor va a tener la versión nueva. Una vez que ya está healthy, nos vamos a los otros managers y le decimos, oye, este es el que recibe las conexiones, tira esos dos. Se tiran y se levantan con el código nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces hemos conseguido virtualmente cero downtime, es decir, no tenemos en ningún momento un tiempo de tener la aplicación caída. Esto no es cierto, es verdad que hemos pasado de que nos tarde un cuarto de hora o 20 minutos un despliegue a que tarde 2 minutos, pero todavía tenemos que manejar un poquito las conexiones, porque utilizamos Traffic, lo utilizamos para gestionar de proxy interno a dónde va cada una de las conexiones, y a Traffic no le gusta que tiremos un contenedor y esperemos a que vuelva, como os acabo de explicar. Entonces le tengo que decir a Traffic, oye, voy a tirar el contenedor del manager 1, ¿vale? No me mandes conexiones, lo tiro, lo levanto, venga, ahora mándaselas. Y eso es una de las cosas en las que estoy trabajando ahora mismo. Pero bueno, pasar de 20 minutos a un par de minutos está muy bien. Ya no me da miedo apretar el botón en el Jenkins para hacer el despliegue de producción. Más cositas. Esto es básicamente la batería de cosas que hacemos en nuestra integración continua. Hacemos test unitarios, test de API con datos reales, test de end-to-end, que utilizamos Playwright. Estuvimos evaluando Cypress, pero al final tenemos por Playwright. Un test de coding estándar, que además es bastante durillo. Tenemos Tagboat on Tagboat, que es un poco Tagboatception, ¿no? Que lo que hacemos es que utilizamos Tagboat para cada vez que hacemos un pull request, desplegamos Tagboat dentro de Tagboat para hacer pruebas. No funciona 100% bien, pero sirve para probar muchas cositas, la verdad, y tiene su miga detrás. De hecho, se podría sacar una charla solo de eso, porque tiene un montón de personalizaciones a nivel de Docker que molan un montón. Y por último tenemos los tests de integración, es decir, todo esto, los 4 primeros se ejecutan en el servidor de test, pero los tests de integración se ejecutan en el servidor de staging, que ya os digo yo, que está al 99% igual que el de producción. ¿Qué otra cosa tenemos automatizada? La renovación de los wildcards de Let's Encrypt, es decir, lo que son los certificados para SSL. Está 100% automatizado, con lo cual tuve que currarme una integración con el servidor Bind nuestro y la verdad es que me costó un montón, pero funciona. Estoy muy orgulloso de ello.
Y por último, lo que es la gestión de actualización en todos los servidores. Claro, son 52 servidores los que tenemos ahora mismo. Cada miércoles me toca echar un ratito actualizando. Bueno, pues todo eso está scriptado y con un único comando los actualizo todos a la vez. Lo único es que cuando hay que actualizar el kernel de Linux o hay que actualizar Docker, pues hay que reiniciar los servidores y eso ya no está automatizado. Pero bueno, prometo que algún día lo sacaré. Está en el backlog, pero está en prioridad media, así que no creo que lleguemos próximamente a ello. Más cositas que se han hecho en este tiempo. Pues yo tengo un poco de trasfondo en el tema de la seguridad informática, ¿vale? Entonces me tocó escribir el plan de respuesta a incidentes de seguridad, que básicamente es un documento en el cual describimos cómo reaccionamos a cualquier amenaza que pueda suceder potencialmente en nuestra infraestructura. Es papeleo, pero nos lo piden un montón en los cuestionarios de seguridad, que ya os digo que tienen su miga. Por otro lado, tenemos el plan de continuidad de negocio, que no es tan técnico, sino más a nivel de negocio, donde describimos básicamente eso. En el caso de una catástrofe o si algo sale mal, cómo podemos tener de nuevo Tugboat funcionando, ya sea a nivel administrativo, a nivel técnico, a nivel de comunicaciones de todo tipo, en menos de 24 horas. No está todavía escrito, pero lo tengo igualmente en mi lista de cosas por hacer. Pero bueno, hay que se note ahí el máster de seguridad. El tema de la documentación de procesos también, esto es muy interesante. Esto ya me lo he encontrado hecho en el sentido de que ya antes de que yo llegara el equipo estaba haciendo muy buen trabajo documentando los procesos y claro, a mí lo que me toca es actualizar cada vez que tenemos un proceso nuevo o modificamos algún proceso. Suena a trabajo feo y os digo desde ya que es un trabajo feo porque es mantener documentación, pero por ejemplo, cuando me pasó la batalla del Kraken y tuve que restaurar la copia de seguridad, el proceso de restore de la copia de la base de datos lo seguí paso por paso de la documentación que teníamos y salió bien. Entonces, merece la pena tenerlo ahí. Y bueno, también tengo que decir que tuvimos un incidente de seguridad en este tiempo, que afortunadamente al final resultó ser muy poquita cosa, pero en el mismo momento, pues, bueno, fue un susto muy grande. No voy a entrar en detalle porque no corresponde, pero sí que es cierto que puse en práctica la habilidad para escribir los post-mortem. Es decir, justo lo que pasó, hicimos un informe de, creo que quedaron 17 páginas, describiendo todo lo que pasó y, bueno, ahí queda como documentación interna. Más cositas. Esto ya es lo último, ¿vale? Tuvimos un problema que es que uno de los managers perdía la conectividad con Docker Swarm y todos los contenedores se reiniciaban, siempre. Y además pasaba el viernes o el sábado, no sabíamos por qué. Pues después de investigarlo resulta que Docker Swarm utiliza un heartbeat, es decir, que ahí le falta una T, es heartbeat. El latido de corazón, digamos, ¿para qué? Para que entre los tres managers digan, oye, que sigo vivo, oye, que sigo vivo. ¿Para qué? Para que no se consideren entre ellos que se ha caído uno de los servidores. Pues resulta que el valor por defecto son 5 segundos y en el proveedor de hosting donde nosotros lo tenemos, de vez en cuando daba un chispazo y ese heartbeat, ese latido, tardaba más de 5 segundos y se caía un servidor. Y lo que hacía era tirar todos los contenedores y de repente levantarlos y era como, ¿esto por qué pasa? Simplemente fue subirlo de 5 segundos a 10 segundos, solucionado. Después empezamos a tener un montón de alertas de que los discos duros se llenaban, solo de uno de los servidores. ¿Aquí qué pasa? Y es que resulta que los ficheros de logs crecían gigas y gigas y gigas y se comían todo el disco duro. Y resulta que teníamos el modo de depuración de uno de los componentes en los logs. Por lo tanto, empezaba a echar ahí un montón de logs. Fue identificarlo, cambiarlo y listo. Pero la verdad es que nos asustó porque fue como, ¿esto de dónde viene? ¿Quién se está comiendo mi disco duro? Teníamos también, bueno, cuando una de las previews, ¿no? Uno de los contenedores que se están ejecutando, lanza un correo, nosotros lo capturamos y se lo mostramos en la interfaz de usuario de Tugboat. Pues esto empezó a fallar y teníamos un montón de errores de log. Resulta que Puppet cambiaba un par de instrucciones en el firewall y nosotros no nos dimos cuenta. Cuando lo descubrí fue porque vi los logs de Puppet. Que digo, que está cambiando esto. ¿Y por qué está cambiando esto? Ah, vale, porque es que resulta que el orden de las reglas del firewall estaban cambiadas. Era una tontería, pero bueno. Empezaron a fallar en un día las backups. Y después yo me iba a uno de los servidores y decía, pero si la backup, o sea, la copia de seguridad está funcionando. Si yo tiro el comando, funciona. ¿Por qué el Jenkins no me está haciendo la copia? Bueno, resulta que si falla por lo que fuera, fallaba. Como os decía antes, la copia de seguridad lo que se hace un snapshot del LLVM y ese snapshot se monta en un contenedor MongoDB aparte y ya de ahí hacemos el MongoDump. Pues resulta que lo tenía hecho de una forma que si fallaba
no se desmontaba el snapshot. Por lo tanto, no se podía hacer ese snapshot otra vez, porque decía, no, el snapshot ya existe. Simplemente pues hubo que ajustar esto y ya está. Tuvimos hace poco un fallo en los scripts de generación de las imágenes Docker. Y resulta que es que CentOS ha llegado a su fin de vida y en Docker Hub han quitado la imagen de CentOS. Pues claro, nosotros hemos tenido que coger y borrar CentOS de lo que ofrecíamos. Vamos a ofrecer Red Hat, RHL, pero todavía no está disponible. Y ya un par de cositas más, ¿vale? Tuvimos que subir Puppeteer, que es lo que utilizamos para hacer las capturas de pantalla, para hacer los test de regresión visual. Lo subimos directamente de la versión 9 a la 20. Eso fue una odisea. Me tiré 3 semanas con esa tarea, pero funciona. La verdad es que otra cosa de la que estoy orgulloso. Después empezamos a tener ciertos errores de out of memory, es decir, nos quedamos sin memoria, y hemos implementado ZRAM, que es una herramienta que nos permite el swapping de lo que es de cada uno de los servidores. Sabéis que el swapping es una parte del disco duro en la cual se guardan zonas de memoria y así se libera la memoria principal para que se utilice por otra parte. Pues ZRAM lo que hace es que cogemos una parte de la memoria del servidor, no del disco, sino de la memoria, y la utilizamos como una zona comprimida para almacenar cosas de swapping. Por lo tanto, tenemos swapping que sigue estando en memoria, no accede a disco y el rendimiento mejora bastante. Y también utilizamos los systems de slices para limitar el acceso del Docker y todos sus subprocesos a una CPU y al 10% de memoria. ¿Os acordáis que os decía que ZFS funciona si siempre tenemos libre el 10% de la memoria? Pues con slices le decimos al demonio de Docker, que es lo que más consume, oye, tienes disponible solo el 90% de la memoria disponible, el resto no me lo toques, que es para el sistema. Y lo mismo, una de las CPUs del sistema la tenemos fuera de Docker. Y ya por último, y aquí termino, tenemos una función que es el redeploy, que nos la han pedido un montón. O sea, Tagbot está pensado para hacer sistemas efímeros, o sea, para hacer entornos efímeros que una vez que mergeas el pull request se van. Pero hay gente que lo utiliza como entornos un poco más persistentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que, claro, ellos hacen cambios, crean contenido, añaden ficheros o lo que sea, y después no pueden reconstruir ese entorno sin perder esos cambios. Pues la función de redeploy lo que va a permitir es actualizar el código que hay en esos contenedores más persistentes sin perder esos contenidos que se han añadido. Lo tenemos ahora mismo en beta cerrada, solo hay un par de clientes que le hemos dicho, oye, echadnos una mano para esto, y creemos que de aquí a fin de año, o puede que a principios del año que viene, esté ya disponible para todos los premium. Y hasta aquí la parte técnica, ¿vale? Tengo 3 diapositivas más, son las 7 ya. Voy, si me permitís, muy rápidamente. Perdonadme que se me ha ido un poco de hora. Vale, todo esto es el apartado técnico de todo lo que yo he estado trabajando este año y 8 meses, ¿vale? Y ha sido mucho. Todavía considero que estoy aprendiendo. Y ahora os voy a contar simplemente mis impresiones ya a nivel de personal, a nivel de carrera, ¿vale? En este caso, pues ya os digo, yo llevaba ya 12 años trabajando de desarrollador backend y estaba ya harto de programar y quería pasarme a DevOps. Yo ya tenía experiencia de DevOps un poquito porque hacía algunos proyectitos así más pequeños y tal, o leía mucho, experimentaba mucho. Y eso ha sido un cambio muy grande, ¿no? Lo que es el cambio de mentalidad de estar trabajando en servicios de cliente a pasar también a productos, ¿no? Eso han sido los dos cambios a la vez. Y al principio me asusté bastante porque es un cambio de... Siempre pensaba, soy muy poco productivo, estoy haciendo muy poco. Porque cuando estás en servicios de clientes siempre tienes que, oye, el cliente quiere esto, esto y esto, y en esta semana tienen que estar las 3 tareas listas, entonces corres mucho. Ahora no, ahora el cliente somos nosotros. Es decir, nuestro propio equipo somos los que vamos marcando el ritmo. Y me costó un montón adaptarme a eso de decir, oye, tranquilo, que no se va a caer el sistema si no acabas esto el lunes que viene. Y la verdad es que seguimos teniendo presión, sobre todo porque ahora pues me toca gestionar los servidores también, me toca cuidar de que todo el mundo tenga una experiencia positiva con Tagbot. Si hay algún problema, pues estoy yo para resolverlo. Pero bueno, el cambio de mentalidad me costó un poco, pero cuando lo consigues, la verdad es que mola mucho. ¿Y cómo consigue uno hacer un cambio, además ya con cierta edad? Porque yo lo he hecho ya talluico, pues os diría, mira, os suena la frase del fake it till you make it, es decir, haz como que sabes hasta que realmente aprendas. Sí, pero no. Es decir, yo tenía cierta base, porque es verdad que he estado siempre experimentando con este tipo de cosas. A mí el tema de dame un Linux y mover el mundo, ¿no? Que decía Arquímedes, creo que era. Y si no era así, pues os lo digo yo. Pues siempre me ha gustado todo eso, pero la verdad es que si no tienes base tienes que currártelo un montón. Ya os digo, yo leía mucho, experimentaba mucho en casa, le he echado un montón de horas y bueno, a mí me mereció la pena, pero también era más joven.
Así en realidad os digo, ¿cómo consigue uno, ¿sabes? Pongo aquí, encontré el secreto de Monkey Island y todo lo que era esta estúpida camiseta. Esto es un poco lo mismo, no hay secreto realmente, no hay un secreto para decir, oye, ¿cómo me paso a DevOps? Tú realmente lo tienes que tener, primero, formación, tienes que tener una base, no digo que te saques una carrera, un máster o una FP, lo que sea, pero tienes que tener cierta formación, tienes que tener, sobre todo, autoformación, echarle un montón de horas y dedicarte a eso, a aprender. Intenta tener proyectos reales. En mi caso, pues yo lo que empecé a hacer, un familiar tiene un despacho de abogados y yo le empecé a llevar la informática allí y le monté un servidor Linux y a partir de ahí empecé a experimentar. Pues bueno, fue una forma de empezar con aquello. Sobre todo eso que decía, leer mucho, intentar estar siempre al día, apuntaros a newsletter y sobre todo jugar, es decir, lo que decía, echarle horas, practicar en casa, tener máquinas virtuales. Y sobre todo tener paciencia, las oportunidades terminan llegando. Yo cuando solicité el cambio a Tagboat, desde que solicité el cambio a Tagboat hasta que he podido empezar, han pasado casi 3 años. Y claro, 3 años son mucho, pero llega, al final llega. Lo único que también hay que moverse. No puedes estar quieto o quieta y esperar que te caiga del cielo. Al final hay que moverse un poco. Última diapositiva ya, ¿vale? Simplemente comentaros que ha sido un cambio muy grande, no sé si he sabido transmitirlo, pero ha sido muy emocionante, ha sido una gran aventura. Todavía a día de hoy me da miedo hacer algunas cosas en los servidores, pero ya voy cogiendo un poquito más de confianza. Y sobre todo el tener el respaldo de mi equipo, de mis 2 compañeros detrás, hace muchísimo. Estoy muy satisfecho, muy contento. Eso sí, hay que aprender a vivir con ese síndrome del impostor, que yo lo he llamado el grumetillo. Siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque si ya desarrollo tiene un montón de componentes y un montón de cosas, la parte de DevOps, eso ya es gigante. Siempre va a haber cosas que aprender y siempre te van a sacar esas cosas brillantes nuevas. Uy, mira cómo brilla esto, ¿quieres probarlo? Pero es que no tengo tiempo, pero es que lo quiero probar. Así que tened en cuenta que siempre vais a tener eso. Y por supuesto, esto sí que lo quiero tener muy claro. Tener referentes, seguid a gente que sepa o que se dedique a lo que hacéis. Yo aquí en esta sala tengo a 2 o 3 personas que han sido mis referentes, fuera también tengo unos pocos y ya te digo, a mí hoy en día me tratan de igual a igual, pero yo sigo siendo así de pequeño al lado de ellos. Y la verdad es que se trata de eso, no son ídolos, son simplemente compañeros en los cuales yo me veo reflejado y yo sigo queriendo crecer gracias un poco a esa influencia que ellos han tenido. Así que tened referentes, seguid la pista, pero seguid vuestro propio camino. Eso es muy importante. Ya me callo, muchas gracias. Muchas gracias. Me he colado un poquito de tiempo, perdonadme por eso, 7 minutos, tampoco es mucho. Pero si tenéis alguna pregunta o alguna duda, comentario, estaré encantado de responderos. Ay. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla, la verdad es que es muy interesante, hay muchas paranoias. A ver, yo quiero hacer una pregunta concreta y también lanzar un poco una reflexión, ¿no? Tampoco quiero que se extienda mucho. La primera pregunta es, el enrutamiento desde lo que es los subdominios a los contenedores, ¿eso que lo hacéis directamente con el TACU en sí o lo hacéis a través de un Nginx o un Traffic? Traffic. Traffic, vale. Tenemos un ProSynth, uno de los microservicios de Tagboat, está hecho con Traffic. Y lo que hacemos es que tenemos un Apache que recibe las conexiones, sí. El Apache se lo pasa al Traffic y el Traffic ya dice, con una lógica que no voy a explicar aquí, porque la Coca-Cola no cuenta sus recetas, yo tampoco voy a contar la nuestra, pero con una lógica custom, pues lo que dice es, oye, las cabeceras dicen esto, esto y esto, entonces va para esta preview, toma, ahí lo llevas. Vale. Básicamente es la... Y la reflexión es, a ver, es verdad que exprimir todo al máximo, como hacéis vosotros, pues es la hostia, ¿no? Pero por otro lado también está la expresión esta de que el metal es barato, ¿no? De que, no me entero. O sea, está la expresión de que el metal es barato, ¿no? Que al final es más caro echar horas que tener más recursos, ¿no? Bueno. O sea, por eso una reflexión. ¿Hasta qué punto crees que ha merecido la pena, ha sido necesario? O a lo mejor hay cosas que tú dices, hostia, pues simplemente añadiendo más recursos podría haber ahorrado eso. Siempre estás hablando en términos económicos, ¿no? Te estoy entendiendo un poco regular, por favor, ¿podrías dejar el micro quieto? Vale. ¿Así? Sí, gracias. Vale, empiezo del principio. Por un lado, es apasionante exprimir la última gota de los recursos, ¿no? Sí. Como hacéis vosotros. Pero por otro lado, el metal es barato, en el sentido de que los recursos son relativamente baratos comparados con la mano de obra, ¿no? Vale. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación de que habéis sobreinvertido en optimización?
No. A ver, no se trata... Es muy cierto que el metal es muy barato. Es una frase que, por cierto, no diría en el contexto de la música. Pero sí que es cierto que el metal es barato. Lo que pasa es que el metal, por mucho que pagues, no va a hacer lo que tú quieres si no le echas horas. Es decir, ya Tagbot no es que esté optimizado hasta la última gota. De hecho, es que queda muchísimo para poder optimizar y realmente sacarle todo el jugo. ¿Qué pasa? Que ya no merece la pena, efectivamente, pasar ciertos límites. Pero hasta día de hoy yo considero que no hemos llegado a ese punto, sino que todo lo que hemos hecho ha merecido la pena, porque sobre todo lo que nos aporta es tranquilidad. Yo la diferencia que veo en Tagbot respecto a estabilidad y rendimiento desde que entré hasta hoy en día, la diferencia es enorme. Yo al principio temía que me llegara una alerta al Slack, porque digo, a ver qué hago. Hoy en día si me llega una alerta es mirarla y decir, no es tan grave, porque ya me conozco la herramienta y ese es el valor que tiene, la experiencia de haber estado trabajando con un sistema, que sí que es un sistema cerrado, pero que lo que ha ido evolucionando lo he evolucionado yo, sobre todo en la parte de servidores y de DevOps, y creo que eso es lo que más valor tiene. O sea, justo eso. Es verdad, ¿el metal es barato? Sí. ¿Costaría poco dinero meterle más CPU y más tal? Sí, pero no es necesario. De hecho, todo está funcionando bien. Entonces, yo creo que realmente el valor que aporta es el conocimiento, la base de conocimiento. Es lo más valioso que tiene Tagbot. No sé si... Gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Vale. Yo tengo dos preguntas. Una técnica muy rápida es ¿cómo securizáis e encriptáis las VLANs? Las VLANs, ¿cómo las securizáis, las encriptáis? Sí. Y la segunda pregunta es ¿hasta qué punto estáis atados al proveedor en el que estáis? Buenísima pregunta. Respecto a la primera pregunta, las VLANs se securizan con el proveedor. Nosotros no tenemos que hacer nada, afortunadamente ya nos viene dado. Así que no tenemos que hacer nada. Tenemos el plan B en el caso de que vayamos a cambiar de proveedor. Paso a la segunda pregunta. No estamos nada atados. A mí dame otro proveedor y te monto Tagbot en 24 horas. ¿Por qué? Porque tenemos toda la infraestructura como código en Puppet 8, que además es lo que he estado haciendo en los últimos meses. En agosto terminamos, de hecho. Y hoy en día, si tengo que crear todo Tagbot completo, los 3 entornos, los 52 servidores, hacer la migración de la base de datos, te digo yo, con menos de 24 horas lo tengo en cualquier proveedor. Sea nube o no. Bueno, hoy en día todo es nube, ¿no? Pero ya me entendéis. Pero buena pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra cosita que quiera preguntar? Sí, por aquí. Que por lo que contabas, tenéis entornos por rama sobre los que luego hacéis una serie de tests que son el Lighthouse, creo, y el tema de los Visual Diff, sí. ¿Tenéis planes de meter más capas de testing ahí? Sí. Tenemos planes de, a ver, sin transformar Tagbot en un CI, porque no lo es. Para eso está Jenkins, para eso está Travis, para eso está CircleCI. Pero queremos facilitar que se puedan ejecutar tests y mostrar los resultados. Problema, somos un equipo de 3 y estamos limitados. A fin de cuentas, el negocio va bien, la aplicación va bien, pero nos tenemos que limitar a lo que podemos controlar y entonces están los planes, lo hemos estado priorizando, pero está complicado. Lo que sí queremos hacer es mejorar los Visual Diff. Es decir, ahora mismo la solución que tenemos para hacer el test de regresión visual, que son los Visual Diff, es in-house total. Es decir, nosotros tenemos ese Puppeteer y lo que tenemos es la base preview, la preview base y la preview del pull request. Y levantamos el Puppeteer, que el Puppeteer no deja de ser un browser o un navegador que carga en la base preview, le echa la foto, carga la preview del pull request, le echa otra foto y utilizamos una herramienta que no recuerdo cómo se llama ahora mismo, me pilla en blanco, y te hace la diferencia. Y a partir de ahí ya pues, devolvemos el resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que eso realmente consume un montón de recursos. Hablábamos antes precisamente de que el hierro es barato, pero en este caso no está bien optimizado. Y lo que queremos es intentar reescribirlo entero haciendo uso probablemente de un third party, de una librería externa. Bueno, un servicio externo, mejor dicho. No sabemos cómo va a ir la cosa. Son conversaciones que tenemos y de momento no están en el top de prioridad. Pero eso es un poco el plan que tenemos para futuro. Yo tengo otra pregunta. Si nadie tiene... Muy rápidamente, es posible que no me puedas contestar, pero esto es una cosa que utilizas internamente, que ahora también lo vendéis... Repite, por favor. Perdón, que esto es una cosa que utilizabais internamente y que ahora ya lo vendéis, digamos.
sostenible desde el punto de vista de que funcionéis ya con los costes son los que os cubren os ocurren completamente los clientes? Sí, hoy en día es sostenible. Hoy en día los números están en negro, ¿no? Como suele decir, negros o rojos. No creo que yo no creo estar autorizado para dar muchos detalles, pero sí puedo decir que cuando yo entré en el equipo hubo una bajada de números, porque claro, había un sueldo más que pagar. Se ha tardado un tiempo en conseguir que eso se estabilice y en agosto hubo que hacer una subida de precios, porque Tagboat llevaba sin subir precios desde 2018. Con lo cual, tema de inflación, tema económico, todos sabemos cómo está el mundo hoy en día, pues los márgenes se estaban reduciendo mucho y la verdad es que, bueno, pues no pintaba muy bien. Así que se tuvo que tomar esa decisión, que de hecho nos ha costado dos clientes. Dos clientes han dicho, pues no, pues me salgo. Por supuesto, totalmente legítimo, pero se tuvieron que subir los precios. Lo pudimos compensar con la subida de espacio para todo el mundo, ¿no? Ese 150% de espacio en disco para todos los planes. Y sí te puedo decir que eso ha ayudado mucho y que hoy en día volvemos a estar estables y en positivo. Hasta ahí puedo hablar. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo? Vamos a echar una cerveza entonces. Gracias.